Buenas tardes a todos. Bienvenido a otro Viernes Cultural de la Falange. Antes de empezar a presentaros a los camaradas que van a hablar hoy y de lo que se trata, os quiero recordar que ahí fuera, como habéis visto, tenemos una mesa que todo lo que se saque es para pagar en alguna medida los caprichos democráticos que nos piden el aguinaldo contra camaradas que han defendido a España, jugándose su libertad y su trabajo. También os cuento que el próximo viernes, día 14, tenemos una conferencia aquí, en este mismo lugar y a la misma hora, dado por Antonio Gibello, que muchos le conoceréis. En su día fue director del Alcázar, del periódico, no del edificio militar. Es escritor, entre otras cosas, el más famoso que tiene es Apuntes para una biografía polémica. Y presentará un libro que se llama, advertimos ayer, artículos premonitorios en Libertad. Libertad es un doble juego de palabras porque tenía una revista que se llamaba Libertad. Lo publicaba allí y dentro de lo que podía, pues por su libertad, nos lo contará el próximo viernes, si Dios quiere. Bueno, pues tenemos un asunto un poco diferente hoy, no muy ajeno, ni tampoco muy lejano, pero que por aquí pues, hemos tenido muy pocos. Tenemos dos camaradas, uno de toda la vida, un historiador de la Falange, que es José Luis Jerez, que creo que todos los conocéis, y si no le conocéis os estáis perdiendo la oportunidad de conocerle hasta hoy, que aquí le tenemos. Y a otro camarada, en este caso rumano, camarada en patriotismo europeo, camarada en patriotismo en la fe de Cristo, que es el padre Marius. Entonces, bueno, nos van a dar una amena conferencia relacionado con Oria Sima, que fue jefe de gobierno y jefe de la Guardia de Hierro, y también de las consecuencias que tuvo la represalia comunista en Rumanía, ¿no? Y el exilio rumano aquí en España, que para nosotros es un honor tener a lo mejor de Europa refugiado en España. Pues muchas gracias a todos y paso la palabra de momento a José Luis, luego ya él mandará como quiera. Primero la proyección, bueno, pues cuéntalo tú ahora, José Luis, y lo que tú digas. El acto de hoy va a constar de tres partes breves, vamos a intentar que sean breves. La primera va a ser la proyección de un pequeño documental de 10-12 minutos, con diapositiva, vamos, para que veáis un poco lo que fue la Guardia de Hierro y sobre todo para que identifiquéis y toméis un poco pues, percepción de la persona de la cual hoy se va a dar pues, cumplida respuesta a su patriotismo y a su heroísmo. A continuación del documental, el padre Marius, hará uso de la palabra, ha venido expresamente desde Rumanía para dirigiros la palabra, de tal manera que posiblemente mañana pues, vuelva a su parroquia. El padre Marius es un sacerdote católico del rito oriental en Rumanía. Y como digo, expresamente se ha recorrido miles de kilómetros, ha venido a España solamente a tomar contacto con la Falange y con vosotros para, digamos, pues rendir el homenaje al segundo jefe de la Guardia de Hierro, comandante de la Guardia de Hierro, Oria Sima. Y a continuación, pues yo voy a hablar de un tema bastante desconocido, que es sobre lo que fue el exilio rumano en España. Y desconocido porque todo lo que se supone exilio, pues lleva siempre una sombra de misterio, de secreto, de opacidad. Entonces, esto es lo que yo voy un poco a revelar ante vosotros, porque hasta el mismo Oria Sima en España, pues estuvo hasta con un nombre que no correspondía al de su verdadera identidad. Pues ese va a ser un poco el homenaje que va a consistir en esta tarde de viernes en la Falange, que además creo que hemos tardado muchísimos años en hacerlo. Vamos con retraso, pero las cosas se hacen, es como la justicia. La justicia calenta, pero al final hay sentencia. Bueno, separamos un poco para que vean la proyección.
Este es el himno de la Guardia de Hierro.
A ver cómo... Como habéis podido observar, el movimiento rumano se asemeja muchísimo al nuestro, sobre todo en su origen, la espiritualidad, porque cualquier cosa antes que ser servida debe ser amada. Como frase de José Antonio, contra la poesía que destruye, poesía que promete, o mejor la de Eugenio II, en homenaje a nuestros mártires y nuestros héroes. La asistencia por la esencia, antes la esencia que la existencia. Muchas gracias y pasamos a oír a los que saben. A continuación va a hacer uso de la palabra el padre Mario Michel, que lleva o tiene legitimidad de origen y de ejercicio. Digo de origen porque su padre fue el jefe de la Guardia de Hierro de los Maramures, fundador de la Legión del Arcángel San Miguel. Y él es no solamente digno hijo de su padre, sino además es padre con mayúscula, y además tiene la misión sagrada de llevar la voz de Cristo y la voz de Rumanía y la voz de la Legión a sus compatriotas. Es un hombre extraordinario, le conozco hace varios años, viene siempre a rendir tributo y homenaje a Moti Marín en Majadahonda, y como hemos dicho anteriormente, ha venido expresamente para tomar y traer y aportar la cálida voz de su palabra a sus camaradas españoles y a los rumanos que nos acompañan. Muchas gracias. Padre. Horia Sima, un destino y una misión. La vida de Horia Sima aparece desde su más temprana juventud entregada al movimiento legionario, conocido también bajo el nombre de Guardia de Hierro, que representó una lucha activa y generosa por el honor y la grandeza de la patria rumana frente a la decadencia interior y las presiones exteriores. Nace en Bucarest el 3 de julio de 1906, pero su familia es originaria de Transilvania, distrito de Făgăraș, vieja y profunda fuente de energías nacionales y más tarde verdadero baluarte de la resistencia anticomunista. Aquí pasa Horia Sima su infancia y termina el liceo de grande tradición Radu Negru. Después estudia filosofía y filología románica a Bucarest, siendo alumno del grande filósofo rumano Nae Ionescu, spiritus rector de la brillante generación de intelectuales rumanos interbélicos. Como estudiante, ingresa en las filas del movimiento legionario, fundado y capitaneado por Corneliu Zelea Codreanu. Su educación legionaria fue realizada en la primera fase por Andreice Ionescu, uno de los primeros camaradas del capitán Codreanu y futur mártir de la Legión. Como profesor de liceo en los distritos del oeste del país, Horia Sima desarrolla una amplia actividad legionaria. En 1935 es nombrado jefe de la región Banat.
Su altura intelectual y su talento organizatórico han logrado el mejor resultado al nivel nacional en las elecciones de 1937. Horia Sima es elegido diputado en el Parlamento. En todo este periodo, el régimen del rey Carol II se dirige hacia una dictadura sangrienta, las principales víctimas siendo los miembros del movimiento legionario. Encarcelamientos abusivos de miles y miles de personas, torturas, cientos de crímenes. Asesinado Corneliu Codreanu el 30 de noviembre de 1938, Horia Sima prosigue la lucha contra el régimen dictatorial. Se refugia 2 veces en Alemania, donde organiza un nuevo núcleo de legionarios dispuestos a continuar el combate. Viendo las victorias militares de los alemanes, los nuevos dueños de Europa, en el verano de 1940, el rey Carol quiere cosmetizar su régimen dándole una apariencia nacionalista y filo-alemana. En esta atmósfera se propone a los legionarios una colaboración política. Así se explica la presencia de Horia Sima solo por algunas semanas en los gobiernos Pătărescu y Gigurtu, esperando obtener la benevolencia alemana contra las reivindicaciones de los países vecinos que pretendían territorios rumanos. Realizando la total falta de honestidad del rey y de su camarilla, Horia Sima quita el gobierno el 7 de julio de 1940. Rumanía pierde sin lucha grandes partes del territorio. La Unión Soviética, Hungría y Bulgaria, el rey prefiriendo cada vez no arriesgar para mantener de todo modo su régimen. Inmensas olas de refugiados, grande desaliento de la población. La situación deviene explosiva. Por fin, en septiembre de 1940, estalla la revolución legionaria dirigida por Horia Sima. El rey Carol abdica y quita el país después de 3 días de grandes manifestaciones, haciéndose cargo del poder el general Antonescu. Horia Sima es nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros. Siguen los 4 meses de colaboración gubernamental entre el movimiento legionario y el ejército rumano, periodo lleno de problemas difíciles del punto de vista económico y social, crisis de los refugiados, terremoto de noviembre de 1940, etc. Aunque no tenía que un poder parcial, Horia Sima y sus camaradas logran importantes reformas en la administración, la justicia, la cultura y la política exterior, dando esperanza a la nación. Por todos estos méritos, Horia Sima fue condecorado por el rey Mihai con la más grande distinción rumana, Steaua României. Cuando en el año 1941 el general Antonescu, maniobrado por ancianos miembros de la camarilla del rey Carol, incluso agentes de Inglaterra, realiza el golpe de estado contra los legionarios, con el apoyo directo de las tropas alemanas, expulsa del gobierno a los ministros legionarios y provoca cientos de muertos, especialmente en Bucarest. La mayoría de los legionarios son encarcelados en las prisiones y campos de Rumanía o enviados en primera línea de guerra en Rusia. Los jefes de la legión refugiados en Alemania son internados por el gobierno alemán en los campos de concentración de Buchenwald, Dachau y Sachsenhausen.
Entre ellos figura Jorge Asima y otros 400 camaradas de élite. La situación de los legionarios en los campos alemanes fue bastante dura, sobre todo después de diciembre de 1942, cuando Jorge Asima se huyó en Italia esperando en la ayuda de Mussolini sin éxito. Cuando en agosto de 1944 Rumanía capitula y está ocupada inmediatamente por 1 millón de soldados soviéticos, Jorge Asima es puesto en libertad y llevado al gran cuartel alemán para formar un gobierno rumano de resistencia antisoviética. Este gobierno nacional, constituido a Viena, fue presidido por Jorge Asima e incluía personalidades rumanas, legionarias y independientes. Se ha formado también un ejército nacional que tuvo 2 regimientos de voluntarios que han hecho una rápida preparación. Uno de ellos ha participado a los combates del Oder contra los soviéticos en la primavera de 1945. Vencida Alemania, el gobierno rumano en exilio cesa su actividad. No estar acusados de crímenes de guerra al proceso de Nuremberg, los legionarios exiliados han vivido libres en los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Jorge Asima queda en exilio hasta el fin de su vida en 1993, la mayor parte del tiempo viviendo aquí en España, ayudado constantemente por los camaradas falangistas, verdaderos hermanos de fe y de lucha. Con grandes esfuerzos, Jorge Asima mantiene los líos con legionarios exiliados de todo el mundo libre, logrando una actitud y acción unitaria de la legión. Con la ayuda militar puntual de los americanos y de los franceses, a los órdenes de Jorge Asima se realizan también acciones en Rumanía, la más conocida siendo la del grupo de paracaidistas legionarios. Paracaidistas legionarios. Siempre preocupado por todos los problemas que afectan a su pueblo, sometido al dominio de Moscú, Jorge Asima ha publicado diversos trabajos para dar a conocer al mundo el significado de la revolución legionaria y su visión de la Europa y del mundo contemporáneo. Acompañado por más de 40 años por su próximo amigo y camarada Nicolae Roșca, secretario general del movimiento legionario, Jorge Asima confía su alma al Señor el 25 de mayo de 1993 y reposa junto a su esposa Elvira en la tumba de Torredembarra en Cataluña, esperando el momento cuando podrá volver en la tierra de sus padres. Concluyendo, ofrezco algunos versos de mi padre, Aurel Vișovan, que hacen parte de la Rapsodia del Maramureș, un largo e incendiario poema legionario compuesto en cárcel en 1948 y acabado en 49, poema por el cual el fiscal comunista ha pedido la pena de muerte, mi padre siendo finalmente condenado a 25 años de cárcel. Aquí están los versos que hablan de Jorge Asima en una traducción aproximativa. Bajo cruces derribadas por los enemigos, nuestras tumbas vacías están, contestamos al llamamiento de Jorge el Valiente, que resuciten los legionarios venciendo a la muerte. Arriba España, arriba Rumanía. Antes
de comenzar mis palabras, quería deciros e informaros que el 11 de septiembre de este año 2016, el jefe nacional y yo, entre muchísimos camaradas, asistimos al entierro de un bravo legionario, Juan José Ruiz Gómez, que se enterró, tomó tierra a los acordes y al himno desgarrado del Cara al Sol de Voces Quebradas. Juan José Ruiz Gómez es el padre del actual presidente de la Hermandad de la División Azul. Os digo esto porque en este mismo momento se está celebrando en Madrid, en una iglesia de Madrid, en la calle San Bernardo, un funeral, el funeral por su eterno descanso. Yo, aprovechando aquí la presencia del padre Marius, todos puestos en pie, y en memoria de nuestro camarada Juan José Ruiz Gómez, vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues, muchas gracias, Padre. Os lo digo porque sé que algunos de vosotros, de no haber estado en este acto, estaríamos acompañando a nuestro camarada Alfonso Ruiz. 7 de octubre de 2016. La fecha de hoy no es una fecha cualquiera. No es un día anodino ni anónimo. No es ni siquiera una numeración en el calendario que pasa sus hojas y se las lleva el viento. 7 de octubre. ¿Qué se conmemora el 7 de octubre? ¿Qué día para España nos trae a la memoria un 7 de octubre? Ni más ni menos que la victoria de Lepanto. Fue el gran día de las fuerzas de la cristiandad venciendo al turco, que por cierto, y enlazándolo la victoria de la cristiandad hacia el turco, los turcos siguieron permanentemente en esa venganza y en esa revancha milenaria y secular, y ellos asesinaron al padre de Oriasima. Fueron los turcos los que dieron muerte al padre de Oriasima cuando Oriasima contaba 9 años de edad. Pero además de ser un día de orgullo y de satisfacción nacional, el día 7 de octubre, por esa victoria de Lepanto, la mayor victoria que jamás dieron los tiempos, fue la victoria de las naos y de las naves del Mediterráneo, de todos los pueblos que siguieron a los valientes hombres que lucharon contra el turco y contra lo que se venía encima hacia Europa, que hubiera cambiado el signo de la historia. También este día, esta fecha, es un día no grande, grandísimo para la Falange. Fue, se puede decir, el día, quizá uno de los días más grandes y de mayor satisfacción para la Falange y para José Antonio. Fue cuando la Falange, desafiando ni más ni menos que un estado de queda que había en Madrid, desafiando, decretado por el gobierno. Pensad cuándo estamos, 1934, acababa de estallar la Revolución de Asturias, se terminaba el primer Consejo Nacional de la Falange, el Marqués de Riscal, y los falangistas, desafiando al toque de queda impuesto por el gobierno por la revolución dinamitera de 1934, sale a la calle precisamente invocando ¿qué? Parece que el tiempo no ha transcurrido, reclamando ¿qué? La unidad de España. Fue el día que salieron unas cuantas decenas de camaradas de la sede del Marqués de Riscal. Les estaban esperando, claro, la policía todavía estaba indecisa porque iba a salir un grupo de gente con una pancarta que decía "Viva la unidad de España", y con la bandera entonces nacional, la bandera de la República, pues camino hacia abajo estaba la sede del gobierno, donde estaba el gobierno reunido en aquellos momentos cuando el día anterior se había proclamado la independencia
la independencia de Cataluña. Pues bien, digo que es un día grande porque fue el 7 de octubre, como el que hoy nos convoca, cuando la Falange, saliendo, como digo, las primeras escuadras de allí, el pueblo de Madrid se une en masa y en multitud. Y cuando llegan el Marqués de Riscal, de la sede de la Falange, cuando llegan a la Puerta del Sol, son miles y miles y miles de personas. Cuando José Antonio pronuncia una pequeña, una breve, pero sentida arenga, recordando el día 7 de octubre de la batalla de Lepanto y alentando a defender hasta la muerte, y lo repito, hasta la muerte, la suprema unidad de España. Por eso digo que no es un día cualquiera. Este día que estamos hoy, pues para también homenajear a la Guardia de Hierro, lo hacemos en una jornada histórica en los anales de nuestra propia historia. Quiero, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este acto homenaje de recuerdo a Oria Sima, comandante en jefe del movimiento gemelo de la Falange, como habéis visto, como se ha puesto de relieve, la Guardia de Hierro. Oria Sima, que fue vicepresidente primero y jefe del gobierno nacional rumano después, que fue un dignísimo sucesor directo de Cornelio Celea Codreanu, quien vivió tantos años entre nosotros y cuyos restos mortales descansan todavía en tierra española, junto a la costa por donde sale y amanece el sol en España, en el Levante español, en Torredembarra, en ese cementerio donde también reposa los restos mortales de su esposa, de Tira. Pues allí Oria Sima duerme el sueño de la eternidad. También quiero dedicar unas brevísimas palabras, lo he hecho ya en 2 ocasiones hace un momento, lo hago por tercera vez, de gratitud al reverendo padre Marius Bisován, hijo de un destacado dirigente de la Guardia de Hierro, llegado expresamente desde Rumanía para honrar hoy, aquí y ahora la figura de Oria Sima y para dirigir sus elocuentes palabras a sus camaradas españoles en esta casa matriz de la Falange, con aire de genuina hermandad, quien nos honra con su presencia y con su sapiencia. Fijaros cómo habla la lengua española, padre Marius. Bueno, pues es una persona de unas prendas extraordinarias, que además da, digamos, ejemplo de entrega, de servicio y de sacrificio. Yo, esta tarde aquí, más que una conferencia erudita, vengo a daros un testimonio de mis vivencias sentidas y compartidas con una comunidad, la comunidad rumana, y con su primer comandante, Oria Sima, durante la larga marcha de su exilio español que se prolongó hasta su último suspiro. Sobre la comunidad rumana, compuesta en su gran mayoría por miembros de la Guardia de Hierro, de la mítica y legendaria Legión de San Miguel Arcángel, que buscó en España cobijo y nueva patria de hidalga acogida. Deciros que fue una colectividad que, a nivel individual y a nivel social, fue una auténtica bendición de Dios el haberla tenido entre nosotros, por la calidad superior humana de sus integrantes, que dieron sobradas muestras de ser portadores de unos valores morales, políticos y espirituales sin parangón. Basta citar, entre aquellos luchadores infatigables por la libertad de Rumanía y de Europa, al comandante Oria Sima, cuya egregia figura hoy nos convoca, al abogado Jorge Dimitrescu, presidente de la Comunidad Rumana en Madrid y antiguo director general del Ministerio de Comercio de Bucarest, al príncipe Miguel Esturza, ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial, al catedrático y escritor Vintila Oria, premio Concours de novela en 1960, al eminente catedrático de las universidades de Madrid y Barcelona, Jorge Uscatescu, doctor en Filosofía y en Derecho por la Universidad de Roma, colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a Aurel Rauta, autor de la primera gramática rumana para españoles y catedrático de la Universidad de Salamanca, al abogado y diplomático Trajano Popescu, antiguo agregado comercial de Rumanía en Turquía y Eslovaquia, a Radu Guenea, magnífico embajador de Rumanía de España y modelo de legionario, al insigne poeta Aron Cotrus, autor de la Rapsodia Ibérica,
al periodista y traductor Ovidio Tarlea, a Jorge Costea, la fidelidad hecha hombre, director de la revista Tarasi Exilum, al infatigable Juan Bososán o a Nicolai Rosca, uno de los líderes de la Fundación George Manu y leal continuador de la obra de Oriashima. Podría seguir así en esta letanía de nombres y de prestigio. Son los hombres que formaron la comunidad rumana, fueron los hombres de la Guardia de Hierro que nos alumbraron con su ejemplo y con su entrega y con su dignidad. Es decir, fue una comunidad ejemplar en todos los sentidos, aquellos rumanos en el exilio, porque a partir de 1945, tras la esclavización de Europa por el comunismo soviético, miles y miles de rumanos tuvieron que abandonar su país natal y fueron numerosos los que se asentaron en España. Madrid recibió a una comunidad, como he dicho, culta y ejemplar de intelectuales, diplomáticos y políticos. Eran un elenco de relevantes autoridades, miembros de la Legión del Arcángel San Miguel y personalidades culturales de numerosas disciplinas, tanto de las humanidades como de las ciencias, las que se vieron forzadas al exilio para no ser exterminados por el implacable y criminal régimen comunista que implantó la desolación y las mayores atrocidades en Rumanía. Abandonaron su país después de la Segunda Guerra Mundial, forzados por la orgía comunista, sus injusticias y sus cruentas persecuciones. Aquellos exiliados forzosos eran grandes patriotas, amantes de la tradición y de la revolución nacional y social. En España, la mayor parte de los exiliados eran legionarios de la noble, leal, mística y heroica Guardia de Hierro rumana, a cuya cabeza estaba su comandante, Oriashima. Los legionarios, emprendedores natos, organizaron muchas actividades socioculturales y fueron en España, y fueron un ejemplo para la sociedad española que les miraba con respeto y admiración. En 1951 se fundó oficialmente la Comunidad Rumana, con George Demetrescu como presidente. Más tarde se integró en ella el Círculo Rumano para la Unión Latina, presidido por el poeta Aaron Kotus. En 1953 se celebró en el mes de abril una semana rumana, con múltiples actividades, conferencias, exposiciones, música, manifestaciones tradicionales, gastronomía, etcétera, etcétera, que contó con la presencia, ni más ni menos, que del profesor Mircea Eliade, sociólogo mundialmente reconocido como el número 1 en la historia de las religiones comparadas en el siglo XX, quien participó en la conferencia inaugural. Las publicaciones rumanas responden al concepto de resistencia a través de la cultura. Es lo que hicieron la comunidad rumana, resistir, pero resistir con valores culturales, para mantener firmes el simbólico monasterio del espíritu que se fraguó y se continuó y se consolidó en España. El sábado 20 de junio de 1992 se celebró un emocionante oficio de difuntos al que asistí en el Cementerio Civil de Madrid por el eterno descanso de los rumanos fallecidos en España, hasta ese momento el número 82, desarraigados de su tierra rumana por la cruel invasión bolchevique, lejos de su patria, de sus hogares y de sus familiares, viviendo los últimos años de sus vidas en el destierro y enterrados en España, su tierra de acogida y su última morada. Aquí vino la flor innata de la Guardia de Hierro. En 1936, y voy a decir un poco cómo llegamos los españoles a conocer el pensamiento y a conocer un poco la doctrina y las ideas y los fundamentos de la Guardia de Hierro. En 1936 se editaba en Rumanía el libro fundamental del movimiento legionario, escrito por su capitán, Corneliu Celea Codreanu, con el título de Pentru Legionari. La traducción sería para los legionarios. Yo conservo como una reliquia en mi biblioteca un ejemplar de la edición Príncipe. La obra sería más tarde traducida al español y publicada por la Editora Nacional en 1940 como Guardia de Hierro. Guardia de Hierro ha sido, durante toda mi existencia, uno de mis libros de cabecera, que leo de cuando en cuando. Yo decía, le comentaba el otro día al padre Marius, que hay 3 libros que forman, y de qué manera, el espíritu y el estilo de ser falangista. 1, las obras completas de nuestro fundador, José Antonio Primo Rivera. 2, el libro para los legionarios de Corneliu Celea Codreanu. 3,
el Bushido de Issei Miyazaki, que es el espíritu marcial y guerrero de los japoneses. La persona que lea, que comprenda, que entienda y que aplique lo que se dice en esos libros, en el Bushido, en el libro escrito por Codreanu y en la obra de Juan Antonio, y viva conforme a ese espíritu, ahí tenemos a un magnífico camarada. Se lo decía al padre Marius, que para mí el libro de Codreanu, que lo leí cuando yo tenía pues 13 años, 14 años, fue impactante. Como digo, uno de mis libros de cabecera, de mis 3 libros de cabecera. En 1941 se editaba en España por la editora Patria el libro de los autores Escolar y Nieto, Vida y Doctrina de Cornelio Celea Codreanu, con un prólogo del fundador del jonsismo en España, Emiliano Aguado. En el 45 se publicaba en España el libro de Hernán Bastida, titulado Rumanía de la Guardia de Hierro a la Guardia Roja, en la editorial del jonsista Luis de Caral de Barcelona. El prólogo también era de relumbrón. El prólogo del libro Rumanía de la Guardia de Hierro a la Guardia Roja era ni más ni menos que del insigne e inolvidable escritor falangista Rafael García Serrano. Os traigo de alguna forma algunos ejemplos para que veáis el paralelismo, la similitud, la coincidencia y la convergencia entre la Guardia de Hierro y la Falange. Es decir, sale un libro sobre la Guardia de Hierro y lo prologa Rafael García Serrano. O sea, es decir, que esto es la tónica y este es, digamos, el mensaje. En 1951 comienza a editarse en España la revista Libertatea, que duró, que se extendió, se prolongó desde 1951 a 1958. Era un periódico bimensual legionario que se hizo por iniciativa del comandante Oriashima, escrito en rumano y dirigido por el exministro Vasile Iașinci, el ministro de Rumanía y también un altísimo dignatario y personaje de la Guardia de Hierro. Tenía 6 páginas. En 1952 se editaba en español en Barcelona el libro de Corneliu Celea Codreanu, Diario de Gilava, con un prólogo de Oriashima. Era la recopilación de las notas que había escrito Oriashima en la cárcel antes de, como os ha dicho anteriormente el padre Marius, el 30 de noviembre de 1938. Habían transcurrido 13 años desde los sufrimientos de capital en Gilava y Oriashima prologó el libro que se publicó en 1952 en España. Desde 1954 a 1985 se editó en Madrid la revista cultural Carpati, en rumano, también de orientación legionaria, dirigida por Aron Cotrus, el primer director, y siendo redactor jefe y después director Trajano Popescu. Terminando la dirección de esa revista, porque terminó en 1985, fijaros que duró desde el 54 hasta el 85, Nicolae Gómora. La tirada era de 1000 ejemplares. El número de 1 salió el día 10 de mayo del 54, donde se decía que la nueva revista se dirigía a los exiliados rumanos de España y donde se afirmaba: uno de los puntos principales del programa de nuestra revista es el de difundir entre los rumanos desterrados escritos literarios cercanos al alma de nuestro pueblo. Se publicó en una primera etapa desde 1954 hasta 1962 y la segunda fase de la revista abarcó el periodo desde 1972 a 1989. En 1960 se edita en Madrid por el Club Legionario Raó el Memorial Legionario. En el 67, en el 40 aniversario de la fundación del Movimiento Legionario Rumano, el 50 aniversario porque comenzó en 1927, en el año 1967 se publicó una declaración redactada por Oriashima referente a la situación del mundo libre y a la tragedia del pueblo rumano. Ediciones Acervo, en Barcelona, en el año 71, editó la biografía de Codreanu escrita por Carlos Burlati. Y en 1989, Francisco Veiga escribió y publicó en la Universidad Autónoma de Barcelona la historia de la Guardia de Hierro en Rumanía desde 1919 al 41, con el título La mística del ultranacionalismo. Este es una pequeña ficha, un pequeño repaso de los libros, de los textos, cómo han ido jalonando y cómo hemos accedido, hemos llegado al conocimiento y a profundizar en la historia del movimiento, de la figura de su fundador, Cornelio Codreanu, y su ideología. Oriashima. Fijaros, Oriashima
y su exilio en España. Fue Oriasima, sin ningún género de dudas, junto con el jefe resista León de Gren, las dos figuras políticas más importantes, pero sí, las más importantes que encontraron albergue en el exilio español. Oriasima y León de Gren. Pues bien, hoy vamos a dedicar un poco a comentar pues cuál fue la trayectoria y la ejecutoria de Oriasima en el exilio español. Su padre, como os he dicho anteriormente, Andrada Sima, murió a manos de los turcos. Fue Oriasima el heredero político de Codreanu. Codreanu fue el capitán, el único capitán, el capitán de capitanes, el gran capitán de la región, y después su sucesor tomó el título de comandante de la Guardia de Hierro. Pero fue, como digo, el sucesor directo y además legítimo, y además el que con más honor podría hacerlo en aquellos momentos, Oriasima. Asumió ni más ni menos que la responsabilidad de seguir la obra de Corneliu Celea Codreanu. Fue Oriasima el nuevo portador tanto de la antorcha como de la espada. Creía firmemente Oriasima, como Codreanu, que se necesitaba un hombre nuevo, una nueva élite nacional capaz de tomar el liderazgo en todas las áreas de la sociedad, personas con un nuevo esquema mental, gentes capaces de trabajar con todo su corazón para dar lo mejor de sí en aras del bienestar general. El hombre nuevo sería una síntesis de lo nacional, de los valores tradicionales y de las virtudes cardinales. Ese era un poco el esquema del hombre nuevo. Valores tradicionales, espíritu nacional y virtudes cardinales. Oriasima fue un prolífico escritor. Escribió en francés, en rumano, en español, multitud de obras editadas en las editoriales Dacia, El hombre nuevo, Fuerza nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Durante su exilio, en 1951, ya salía en París su libro El destino del nacionalismo, y en 1955 en Múnich se publicaba, lo digo para que veáis un poco la dimensión y la proyección y la extensión de su obra cultural. Oriasima publicaba su obra Europa en la encrucijada. Ese mismo año, 1951,
del gobierno nacional rumano cuando Oriasima fue presidente. Yo conocí a Oriasima el 13 de enero de 1965 y voy a decir, joder, pero ¿cómo se puede acordar el día que conoció a Oriasima? Lo tengo muy fácil. Y voy a decir por qué, lo voy a decir a continuación. O sea, no es porque tenga una gran memoria, ni una retentiva, ni tenga memoria fotográfica, como nuestro camarada Fernando. No, no, no. Yo me acuerdo de ese día perfectamente y le conocí en Majadahonda. Desde ese mismo instante, Oriasima me honró con su amistad y con su camaradería. Yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años cuando conocí a Oriasima, ese 13 de enero del 65. Aquel día de nuestro primer encuentro me regaló Oriasima un libro, el libro de los dos movimientos nacionales, José Antonio Primo de Rivera y Cornelio Celea Codreanu, y me lo dedicó. No solamente nos conocimos, sino que, bueno, yo era un muchachillo, pues, jovencito, muy jovencito, 15 años, un adolescente. Le conocí en la iglesia de Majadahonda. De la iglesia después íbamos a la cruz que había en memoria de Moti Marín, una cruz de granito, una cruz de roqueña. Y allí, al terminar el acto, Oriasima me regala el libro. El libro que empieza así: al camarada José Luis Jerez. Y termina, vamos, pues me dedican las palabras emotivas para mí, y después termina con el lugar donde hace la dedicatoria y con la fecha, con lo que acaba, el saber la fecha y el día y el año en el que conocí a Oriasima no es ningún misterio, ni siquiera es producto de una buena memoria, es porque conservo como una reliquia ese día, que fue una jornada, primero porque es la jornada en la que abatieron el frente de batalla, luchando por Dios y por España, a John Mote Basil Marín. En segundo lugar, pues claro, tengo ese recuerdo, digamos, con soporte material de Oriasima, que, vamos, pues, que lo conservo con muchísima ilusión y con, vamos, me ha acompañado también toda mi vida. En su obra, en la obra de dos movimientos nacionales, Oriasima establece el parangón entre ambos líderes, José Antonio y Codreanu, y las conciencias extraordinarias, las coincidencias extraordinarias en su pensamiento y en su martirio. Los dos no solamente coincidían en su pensamiento, sino los dos fueron asesinados. Tanto Codreanu como José Antonio murieron asesinados, y con poca distancia en el tiempo. Dado que sus vidas se desarrollaron con un tremendo rigor, siempre de acuerdo con sus principios, hasta el último sacrificio. Para José Antonio y Cornelio Codreanu, los verdaderos gozos de su vida fueron los de la lucha. Y su única satisfacción fue sentir en propia carne que con su sacrificio servían a su patria. Su inmolación por Dios y por la patria fue su último discurso de ambos, su última lección de los dos fundadores antes de pasar a la inmortalidad como héroes y como mártires. Falange y la Guardia de Hierro fueron dos movimientos de integración nacional. Sus formaciones políticas fueron auténticos movimientos y no partidos, porque eran el resultado de una vibración del alma, movidos por un sentido nacional profundamente arraigado. Cornelio Codreanu y José Antonio entrelazaron sus ideas con la acción de su pensamiento, que no era otro que la visión unitaria del destino nacional, al ser la nación una energía espiritual, unas realidades históricas existentes por sí mismas y verdaderas en sí mismas, de donde nacen los impulsos creadores de la historia. Rumanía y España, dice Oriasima, son fundaciones, son sustancias, son un ego colectivo, con vida propia, que han puesto en marcha para cumplir una empresa histórica con un, parafraseando a José Antonio, dice Oriasima, destino en lo universal. Factor que unifica las aspiraciones comunitarias, pues el brillo y el fulgor de una nación en el mundo está condicionado por la grandeza de su destino. España y Rumanía son fundaciones, con sustantividad propia, independiente de la voluntad de unos pocos o de los muchos, porque llevan en su ser, España y Rumanía, el alma colectiva, la conciencia colectiva, el contenido espiritual colectivo, el alma metafísica, como axioma histórico y como axioma político, que se puede comparar a las verdades matemáticas, por ser irrevocable
e intangible. España y Rumanía son arquetipos históricos dotados de impulsos creadores. La idea de Codreanu sobre la nación, como remarca Oliasima, no se aparta ni un ápice de la de José Antonio. Una estirpe se define, decía Codreanu, mediante 3 coordenadas: un patrimonio físico, la carne y la sangre; un patrimonio material, la tierra del país y su riqueza; y un patrimonio espiritual, que a su vez se subdivide en 3 partes: su concepto sobre Dios, sobre el mundo y sobre la vida; su cultura y su honor, que resplandece en la medida, el honor resplandece en la medida que se conforma a las normas surgidas en su concepción sobre Dios, sobre el mundo y sobre la vida misma. El patrimonio espiritual ocupa la posición superior a los otros patrimonios, tanto el biológico como el material, porque el patrimonio espiritual se reconoce en él lo que es inalterable de la nación, su propia alma, su realidad interior, de donde se desprenden los demás valores nacionales. España y Rumanía están por encima del tiempo y no dependen de ninguna de las generaciones que se suceden concatenadas, por ser entidades históricas que viven por encima de los siglos, arraigadas en los tiempos remotos y con un porvenir eterno. La Legión afirma que por encima de los intereses de las personas está la patria, y la Falange nace supeditada a España. Yo recuerdo, cuando era también jovencito, que había un dosel en la jefatura que ponía: sobre la Falange solo España, y sobre España solo Dios. En definitiva, es lo que se estoy, digamos, transmitiendo del pensamiento que también a través de su obra, pues Oliasima nos recuerda y nos de alguna forma nos espolea, para que no olvidemos lo que son las esencias o la quinta esencia de nuestra, digamos, de nuestra idea germinal. Codreanu consideraba que los países mueren por falta de hombres, no de programas. Programas puede haber muchos, pero si no hay hombres dispuestos a defender no solamente su patria, sino las ideas que allí subyacen, no hay nada que hacer. Por lo que los falangistas no tenemos que crear programas, sino que tenemos que crear hombres nuevos. Los partidos políticos son una plaga para las naciones, decía Oliasima. Son sociedades anónimas para la explotación de los votos, descuidando los intereses del pueblo y de la patria para satisfacer solamente los intereses particulares de sus partidarios. Como decía José Antonio, los partidos políticos se convierten en baile de máscaras, que no obedecen a las necesidades reales que el pueblo necesita y demanda. Hay que edificar el Estado sobre la cultura nacional, sobre la familia y sobre los sindicatos de auténticos productores, y no de liderados ni de parásitos. Asistimos a las constantes amenazas a la unidad. Asistimos en España, estamos viviendo, es que la preocupación, es que es el mayor problema que tenemos, no es que haya gobierno provisional o no, es la descomposición, es digamos, la ruptura que se avecina de España, si no surgen nuevos hombres dispuestos a mantener ese espíritu de unidad, de cohesión, de firmeza y de identidad que es España. Asistimos a las constantes amenazas a la unidad nacional por las fuerzas centrífugas de los partidos políticos, que son fuerzas centrífugas, y de las corrientes regionalistas que están poniendo en peligro para la existencia misma de España por el liderazgo político y degenerado de los actuales dirigentes sectarios. La Falange no quiere ni la patria con hambre, ni la hartura sin patria. Quiere inseparables patria, pan y justicia, pero indisolublemente y sagradamente unidos. Por eso, la Falange y la Guardia de Hierro son movimientos místicos que, más que programas estereotipados, tienen una doctrina. De ahí que José Antonio soñara con que nosotros, los falangistas, tenemos que volver a ordenar a España desde las estrellas, porque el destino nacional es la metafísica del Estado y el destino máximo es el de cumplir fiel y heroicamente con el ideal de la unidad nacional. Por eso hay que apelar hoy más que nunca, a la revolución nacional, cuando se está a punto de perder su unidad y configuración histórica, por haber perdido el alma metafísica y comenzar a sentir en su cuerpo los fermentos de la disgregación que pueden conducirnos hacia la autodestrucción, que solo puede salvarse con una catarsis política, económica y social, que nosotros, los falangistas, denominamos revolución nacional, para volver a enderezar el rumbo de los grandes destinos,
La verdadera patria es, según Codreanu, el país del espíritu nacional, y para José Antonio la patria es la depositaria de los valores eternos. Si se rompen nuestros valores eternos. Por ello, hay que ponerse en guardia para la revolución nacional que está llamando a las puertas con gritos de redención, antes de que sea demasiado tarde. En España editaba Oriasima desde 1965 la revista Tara Si Exilum, un correo informativo dirigido al movimiento legionario. El redactor responsable de esta revista era el camarada Ion Bososán, Juanito, como le llamábamos todos. Y la redacción estaba ubicada en Madrid, en la calle Alcántara 57, tercero. El mismo sitio. Es curioso lo que es la historia y lo que son las coincidencias. Fijaos, en Madrid es grande, hay casas y hay edificios. Pues está en el mismo edificio donde hoy tiene la sede Fuerza Nueva. Curiosamente, ahí estuvo la sede en la revista de Oriasima. En los últimos años de la publicación, Oriasima me confió, cuando se comenzó a utilizar la informática, que hiciese las casi 4.000 etiquetas para su difusión de la revista en todo el mundo. Antes, el pobre Juan Bososán y el que os está hablando, hacíamos esas 4.000 direcciones a mano cada mes. Es decir, os digo esto porque yo todavía recuerdo las noches en vela, mejor dicho, a la luz de la vela, pasando las direcciones a todos los países, a todos los continentes, y además, también, bueno, una de las cosas que me sentaba, yo voy a decir, una de las cosas que peor me sentaba de hacer aquello, es cuando llegaba, porque enviaba a todo el mundo, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, o sea, se difundieron, eran 4.000 y pico direcciones que rellenábamos a mano, después lo tirábamos a la máquina, y ya después, cuando se activó la informática, yo pude pasar estas etiquetas al ordenador. Vamos, me libré de una, condena perpetua. Pues yo os digo, lo que necesitaba fatal era cuando se mandaban pocas, pero se mandaban a las bibliotecas de Israel. Y os fijáis, hago un servicio enviando a las... Vamos, bien, pero yo se lo dije a Oriasima, digo, ¿y esto? Dice, sí, porque quiero que, por lo menos, que la labor de nuestra, los estudiosos, los intelectuales, los que consultan en las bibliotecas, lo consulten. Dice, a ver si se enteran de una vez. O sea, aquello me convenció, porque se mandaba, yo decía, bueno, ¿cómo se manda la doctrina, las comunicaciones legionarias? O se mandaba, como digo, a bibliotecas de partes y a particulares y esto. En fin, 4.000 y pico. No llegaba a 5.000, pero eran casi 5.000 las etiquetas que se hacían mensualmente. Bueno, pues también se mandaban 10 o 12 direcciones que eran allí se mandaba a Israel a las bibliotecas y a las universidades. Bueno, Oriasima estuvo presente el 2 de mayo de 1966 en el acto que tuvo lugar en la sede de Fuerza Nueva Editorial en un piso de la casa número 17 de la calle Velázquez de Madrid. El acto inaugural de Fuerza Nueva Editorial, 1966, 2 de mayo. Se cogió el 2 de mayo como fecha simbólica para iniciar el movimiento Fuerza Nueva en aquel momento. En cuanto a Oriasima, en aquella jornada le dijo a Blas Piñar lo siguiente, y es frase textual. Ahora, una vez que fundó Fuerza Nueva Blas Piñar, ese 2 de mayo de 1966, dijo, ahora firmeza, firmeza y firmeza, como la roca en el mar. Son palabras textuales de Oriasima. Que continúa erguida sin que la conmueva ni asuste el oleaje en los días de tormenta o el flujo que aspira a inundarla, o el reflujo que la deja sola. La vida me ha enseñado, decía Oriasima a Blas Piñar en aquella inauguración, la vida me ha enseñado que lo que importa es permanecer de manera que ni la afluencia masiva y entusiasta le seduzca y engañe, ni la envidia, ni la infidelidad, ni la deserción le desmoralice. Palabras que pronunció Oriasima el día de la inauguración de Fuerza Nueva, el 2 de mayo de 1966. Al alegrarse Oriasima en España, como asilado político, usó el nombre de Radu Barbulescu. Oriasima, oficialmente, a todos los niveles, utilizó, para su, en España, para su actividad, el de Radu Barbulescu. La gente no se imaginaba, no se figuraba que Radu Barbulescu era Oriasima, el presidente del gobierno romano.
Desde el 28 de febrero de 1967 escribía a Blas Piñar las siguientes proféticas palabras: la tarea de usted, al año siguiente de la inauguración de Fuerza Nueva, decía: la tarea de usted es la de rehacer la unidad espiritual de las generaciones del 18 de julio y de las nuevas. Si no se rehace esta unidad, un grave cisma amenaza al pueblo español. Palabras proféticas. En el 67, al conmemorarse el 40 aniversario de la fundación de la Legión de San Miguel Arcángel, se renovó el juramento prestado por los legionarios romanos ante la sencilla cruz de piedra granítica erigida en el lugar de sacrificio de Monte Marín en Majadahonda. Oria Sima dirigió la palabra en ese acto del 40 aniversario de la fundación y de la reválida del juramento de fidelidad a sus camaradas, delegados y representantes legionarios que llegaron a Madrid desde diferentes países de Europa y América. Después, todos, después del juramento hecho a los ideales y a la doctrina del movimiento legionario, todos los asistentes a ese juramento se marcharon en peregrinación ¿a dónde? A Valle de los Caídos. Es decir, allí juraron fidelidad a la Guardia de Hierro. Pues, a continuación, a rendir el homenaje floral a Valle de los Caídos, a llevarle una nueva ofrenda y una nueva corona de laurel al sepulcro de la fe de José Antonio Primo de Rivera. Y también acudieron posteriormente a la Alcázar de Toledo para depositar otra corona en la cripta de Alcázar ante la sepultura del coronel Moscardón. Durante una de mis frecuentes visitas a su domicilio en la Plaza de la República Dominicana número 1, piso tercero, letra D de Madrid, donde se encontraba con el camarada y colaborador Jorge Costea viviendo Oria Sima, me distinguió imponiéndome la insignia en la solapa de la Guardia de Hierro y nombrándome simbólicamente caballero legionario de la Guardia de Hierro. Fue una ceremonia sencilla, entrañable, una ceremonia de investidura. Como precedente en Falange solo tengo constancia del caso de Villa, que durante el periodo en el que fue jefe de la Junta de Mando Provisional en Salamanca le fue concedido el distintivo honorífico de jefe de nido de la Guardia de Hierro rumana. No tengo más precedentes. El de Villa y aquella investidura simbólica que tuvo por esa amistad y esa camaradería que nos unía a Oria Sima y a mí, pues distinguirme en aquel día en su domicilio. Le escuché en alguna ocasión con su voz cálida y serena decir, mientras tomábamos un café en la cafetería California de la calle Goya 47, donde a veces tomaba café yo con Oria Sima, que el orden natural del mundo se regía por el principio de subordinación del individuo a la nación y de esta Dios, es decir, a las leyes divinas. Y como en los tiempos modernos, en la actualidad, la subordinación de los valores se está invirtiendo, girando su sentido y cambiando el orden jerárquico, se pone a Dios y a sus mandamientos subordinados a las leyes laicas que rigen a la nación. Y como la nación, como bien general, se está supeditando al servicio egocéntrico y egoísta del individuo, creando así, como estamos viviendo, una sociedad insolidaria e individualista. El 13 de septiembre de 1970 se erigía el monumento a los héroes rumanos Ion Mota y Vasili Marín, caídos en el frente de Majadahonda, siendo inaugurado por su propulsor Oria Sima. El monumento, una cruz y un arco, se levanta donde murieron heroicamente en una colina próxima al pueblo, luchando por Rumanía y por España y por la cristiandad. Para costear el recuerdo, cruz y arco y el vallado del mismo que se hizo, entonces Oria Sima tuvo que pedir él personalmente un préstamo, y de eso soy testimonio, tuvo que pedir un préstamo que le fue concedido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, cuando era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, no cuando es banca ni cuando es la cueva de los ladrones. Bueno, Oria Sima pronunció en el año 1970 dos conferencias en el aula de Fuerza Nueva, el 16 de enero y el 22 de abril, bajo el título de ¿Qué es el comunismo? Y el comunismo en acción y los medios de defensa, editándose ambas intervenciones al año siguiente, en 1971, en un libro editado por la editorial Fuerza Nueva, obra de la que se hicieron varias ediciones. La quinta aparecería en 1977, la quinta edición. La edición fue en total de 14.000 ejemplares. Ese mismo año se publicaba también la recopilación de las circulares del exilio 1951-1967 de Oria Sima. El 15 de julio de 72, Oria Sima me enviaba una carta interesándose por una entrevista que yo había hecho, realizada al escritor italiano Emilio Carbone sobre la Falange, y diciéndome que le había parecido muy bien porque Emilio Carbone también era un fantástico partidario y seguidor y militante de la Guardia de Hierro rumana. En el año 72 se publicaba en francés el libro de Oria Sima, Historia del movimiento legionario,
que me dedicó año más tarde, el día 1 de noviembre, que me lo regaló, de 1988, con las siguientes palabras escuetas pero profundas. Me dice: José Luis, mi dedicatoria va a ser muy breve, pero tú la entenderás. Me pone textualmente: al camarada José Luis G. de Riesco, recuerdo y amistad. Punto. No, Oria Sima. El 13 de abril de 1974 fallecía el sábado de gloria en Barcelona la esposa de Oria Sima, doña Elvira Florea de Sima, que sería sepultada en el cementerio de Torredembarra. Día después también recibí una emotiva carta de Oria Sima que conservo también en mi... pero no la hago llegar porque es una carta personal y vamos. En 1974 salía a la luz la obra de Oria Sima, El hombre cristiano y nación política. En el 75, el año que murió Franco, Oria Sima me regaló una fantástica fotografía con una dedicatoria política extraordinaria. En el 76, Oria Sima asistió como invitado de honor al primer Congreso Nacional de Fuerza Nueva. Fijaros, había estado en el 66, había estado en la inauguración, y en el primer Consejo Congreso Nacional de Fuerza Nueva también estuvo como invitado de honor. En ese año, 76, Oria Sima convocó en Madrid a los legionarios rumanos exiliados en España para conmemorar, en este caso, el 25 aniversario de la fundación de la Comunidad Rumana en España. Hemos dicho que se fundó en 1951, a los 25 años, en el 76, convocó a todos los legionarios para la conmemoración de los 25 años de la fundación de la, ya estoy terminando, de la comunidad. Los reunidos fueron, ¿dónde fueron? A Valle de los Caídos, para llevar, en este caso, ya la corona a las tumbas de José Antonio y de Franco. Es decir, la gratitud a Franco por haberles dado esa hospitalidad y a José Antonio por esa lealtad en la ideología y en la doctrina. Que había fallecido, Franco había fallecido el 20 de noviembre del año anterior. En el 77 se publicaba, bajo su patrocinio, el patrocinio de Oria Sima, la obra la Legión en Imágenes, editada en Madrid, que es la historia gráfica del movimiento legionario, para conmemorar el 50 aniversario de la fundación del movimiento. En el año 80, con el sello editorial de Fuerza Nueva, publicaba su libro Técnica de lucha contra el comunismo, y en el que se alentaba a la perseverancia en el combate. Habla sobre el nacionalismo y reconoce el valor del sacrificio, libro que termina con una llamada a la juventud del mundo libre, con el magnífico manifiesto firmado en Madrid en mayo de 1980, que está aquí también a la venta, lo he visto, que se llama Doctrina Legionaria, y que lo saca el día de la festividad de San Miguel Arcángel. En los años 80, Oria Sima redacta una circular dirigida a todos los legionarios de la Guardia de Hierro en el exilio, y en el 89 Oria Sima pronunciaba una conferencia sobre el tema Medio siglo de la muerte de Corneliu Celea Codreanu y la tragedia de Rumanía. Muchas veces Oria Sima comentaba a sus allegados que en España tenía 3 jinetes. Él confundía la palabra jinete con caballero, vamos, también y decía que tenía 3 caballeros españoles, que son, y lo voy a decir porque lo decía y lo repetía a todo el mundo que vamos, se encontraba con él, lo comentaba, que yo en España tengo a 3 caballeros. Uno era Bernardo Gil Mugarza, el segundo era Ángel Bayoz Monterde, y el tercero, quizá inmerecidamente, me citaba a mí. Sima fue un místico de la política nacional rumana y un hombre de honor, abanderado del ideal. Siempre recordaré una frase de su cosecha cuando me comentaba que cada nación tiene su propia alma colectiva, y que con alegría, con qué alegría, como le brillaban los ojos, cuando remachaba que el movimiento legionario, y eso es importante, el movimiento legionario había sobrevivido en primer lugar gracias a su doctrina espiritual. A Oria Sima la entrevisté en varias ocasiones, publicando nuestras entrevistas en el semanario Fuerza Nueva. Profesionalmente me confió como abogado determinados asuntos jurídicos en nombre propio y de la comunidad rumana, lo que para mí era toda una muestra de confianza y un orgullo poder poner mis conocimientos jurídicos al servicio de uno de nuestros mejores camaradas y de la comunidad a la que él representaba. Con Oria Sima, acompañado de Ovidio Tarrea, unas veces o de Jorge Costea en otras ocasiones, he compartido mesa y mantel, donde las conversaciones y los diálogos eran auténticas lecciones magistrales de sabiduría y ponderación sobre los temas más controvertidos. En 1990, Oria Sima redactaba una declaración a los legionarios rumanos a raíz de la liquidación de la dictadura comunista de Ceausescu, el 22 de diciembre del 89, cuyas nuevas autoridades, el nuevo presidente Iliescu y su equipo, prohibieron, curiosamente, admitieron todos los partidos, menos prohibieron la legalización del partido de los legionarios de la Guardia de Hierro, prohibición que aún todavía perdura, de alguna manera, a través de la vigente ley 217 rumana. Unos meses antes de su fallecimiento, en octubre de 1992, me enviaba su trabajo, el orden, me pedía su opinión sobre ese trabajo, me decía,
te mando este trabajo último que he realizado y te pido que me des tu criterio, tu teoría Sima. El trabajo era sobre el orden natural del mundo, cristianismo, nacionalismo, democracia, publicado en francés, y se publicó aquí en Madrid, aunque el idioma francés. Aquel mismo año yo le acusé recibo con una carta de cortesía y dándole mi criterio y mi opinión sobre lo que representaba aquel nuevo manifiesto y documento. Oria Sima fallece en Madrid el 29 de mayo del 93. Su cuerpo reposa junto con el de su esposa en el Levante español. Su muerte se produjo, y es curioso, voy a decir, su muerte se produjo, no fue de una forma dramática, ni sentida, ni tuvo dolores, fue una muerte dulce, una muerte sosegada, una muerte hasta sonriente. Él llevaba marcapasos y se murió porque se le acabó la pila del marcapaso y él no se enteró. Es decir, o sea, él se murió porque se le agotó la pila. Y entonces estaba tranquilamente y quedó dormido. Por agotarse fue una muerte dulce, serena, fue una muerte santa. Estuvo con él el Cristo de la Buena Muerte en ese momento. En Puerta Nueva, el 21 de octubre del 93, se le tributó un homenaje póstumo a Oria Sima, con una misa funeral primero y una lección fúnebre después sobre su vida y su obra ejemplar. En el homenaje intervinieron el viejo camarada Trajano Popescu, el director de la revista, Luis Fernández Villamea, y Blas Piñar. Recuerda a Blas Piñar en un artículo publicado poco antes de su fallecimiento que, respondiendo a una comisión rogatoria de la justicia rumana, dice Blas Piñar, comparecimos ante un juez de Madrid, José Luis G. de Riesco y yo, para dar testimonio de que esos restos mortales eran del que había sido presidente del movimiento legionario. Fue una comisión rogatoria porque se pretendía, y se había sido la idea, de llevar el cuerpo de Oria Sima a Rumanía. Hoy, ante vosotros, pido a Dios que la ejecutoria de limpieza política y moral de Oria Sima guíe nuestra conducta y nos sirva de referente a quien, brazo en alto, al invocar su nombre, brotará de nuestros corazones un sonoro y rotundo presente. Camarada Oria Sima, comandante de la Guardia de Hierro. ¡Presente! Bueno, ahora un par de preguntas por lo menos por cortesía al padre que las conteste él. Pues si te tienes que ir, apagamos el marcapasos. Yo me voy a poner las pilas al marcapasos. Entonces, os dejo porque tengo que tomar unas medicinas. Padre, ¿nos contesta usted las preguntas que le hagan los camaradas españoles? Le dejo con sus camaradas. Muy rápido, debido a lo que es se necesitó para la conferencia, dos preguntas, Venga, a ver, tú has levantado primero la mano. Sí, esto tiene que ver más con la Rumanía actual. Muchos compatriotas suyos, compañeros míos de trabajo, me dicen que un individuo denominado tal Elias Weiser, no sé si te suena, Elias Weiser, quiere elaborar una ley muy parecida a la nuestra que hizo el presentable Rodríguez Zapatero, una especie de ley de memoria histórica, pero para Rumanía, similar a la nuestra. ¿Qué hay de cierto en ello? Elie Wiesel es un judío que murió hace 2 meses en América, pero su nombre es utilizado por una organización en Rumanía que en su nombre pretende de oponerse a la negación del Holocausto. Sí, Instituto del Holocausto. Instituto del Holocausto Elie Wiesel. Lo que es importante es que este instituto ha convencido muy fácilmente al Parlamento rumano de dar esta ley 217, ley que habla directamente del movimiento legionario, pero habla de una manera aún más general, que es muy similar, ¿no? con que tienes aquí en España. Sí, prácticamente no se puede conmemorar o celebrar o dar un nombre a una calle o a ciudadanza de honor a una persona que fue
miembro del movimiento legionario. Hay ahora una verdadera casa en toda la Rumanía donde hay algo oficial, un poco... En privado teóricamente hacemos lo que queremos, pero ninguna personalidad histórica, cultural, etcétera, que fue miembro del movimiento legionario o de otros movimientos, decimos de derecha de los años 30, pero los otros son menos importantes. La ley está especialmente por el movimiento legionario. Bueno, si has dicho que era un judío, lógicamente que a los católicos no los quieran ni ver. Entonces, es normal en un judío, ¿no? Pero hay una cosa que es simpática. Este judío, Elie Wiesel, nació en la misma ciudad que mí. Así que somos conciudadanos. Sí, pero su problema no me interesa ahora. Él dice que fue en los campos alemanes, Auschwitz, y ha escrito varios libros. Hay algunos que dicen que es un impostor, esto no hablamos ahora, pero lo que ha hecho toda su vida Elie Wiesel es una actitud, expone tú, de odio total contra todos finalmente, acusando el pueblo rumano por crímenes que el pueblo rumano no ha hecho. Por las por las deportaciones que el gobierno húngaro ha hecho en los territorios ocupados durante la guerra. No, es una guerra de venganza contra todos. Y en nuestra ciudad ha hecho muy malo, venió hace 15 años creo, hablado con mucho odio contra la población de la ciudad, ha dicho vosotros criminales, vosotros los humanos de Maramuresh, criminales. Él murió hace 2 meses, no hablamos, pero el organismo que tiene su nombre en Rumanía es un organismo oficial en el cargo del gobierno rumano. Es una organización gubernamental rumana que habla en el nombre del gobierno rumano. Han hecho esta ley. Sí. Tranquilos. Bueno, a ver, una última pregunta, y si es un amigo rumano y estamos en paz, y acabamos. ¿Quién quiere hacerla? A ver, ¿Se ha comprendido lo que perfectamente. ¿No hay nadie de Rumanía que quiera hacer una pregunta al padre? Bueno, padre, ¿qué comparativas tienes? No me extraña que el judío de Matarile, macho. Bueno, pues os recuerdo que tenemos la mesa ahí para sacar un poco de perrillas para nuestros camaradas que más se arriesgan, que la próxima semana, el viernes, que os esperamos aquí, viene Antonio Izquierdo a darnos la... El Antonio Izquierdo fue director también de la casa. Antonio Gibello. Y bueno, que tenemos lotería. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias a los compatriotas europeos de Rumanía. Gracias. En la fe católica, en la fe cristiana. Y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias.